Bien, delegado Sarabia. Jóvenes, es muy importante que ustedes recuerden la fisiología renal, ¿no? El riñón tiene como funciones la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, mantiene la homeostasis, regula la osmolaridad, el equilibrio ácido-base, realiza la excreción de productos metabólicos y sustancias de desecho, regula la presión arterial, la gluconeogénesis, la eritropoyesis y la vitamina D. Nuestra clase es de insuficiencia renal aguda. Si hay un fallo renal agudo, obviamente usted tendrá que este paciente con insuficiencia renal aguda va a tener problemas con la homeostasis, con la regulación del equilibrio ácido-base, con la excreción de productos metabólicos, la presión arterial, gluconeogénesis, eritropoyesis y vitamina D. ¿Cierto? Hay condiciones para una falla renal. Cuando hay hipoperfusión sanguínea, cuando se daña la integridad del parénquima renal o se altera la permeabilidad de las vías excretorias, el riñón puede entrar en un fallo renal agudo. Hablamos de insuficiencia renal aguda cuando hay un descenso súbito de la presión renal. Ustedes han tenido sus clases de insuficiencia renal crónica. Aquí es el descenso súbito de la función renal, en la cual, como no hay una adecuada función renal, se produce un acúmulo de productos nitrogenados. Aumenta la urea y la creatinina de manera aguda y se altera la capacidad de la homeostasis, del equilibrio ácido-base hidroelectrolítico. Las insuficiencias renal agudas suelen asociarse generalmente a oliguria, ¿no? Incluso pueden existir insuficiencia renal aguda no oligúrica, y la insuficiencia renal suele presentarse como una complicación de enfermedades graves previas entre el 5 al 30%. Joven alumno, usted va a tener, cuando haga su internado, cuando haga sus prácticas, cuando un paciente deja de orinar, se va a llamar oliguria. Y cuando la enfermera le diga, doctor, su paciente no ha orinado nada, y veas una diuresis de 100, 200, menos de 400 oliguria, lo primero que vas a preocuparte es que el paciente puede hacer un fallo renal agudo. La insuficiencia renal aguda es un trastorno muy severo. ¿Qué va a implicar? Que el paciente no va a miccionar, va a acumular urea, creatinina, va a tener trastorno del potasio, va a tener como insuficiencia renal aguda, ¿no es cierto?, acidosis. Esta uremia aguda va a predisponerlo a fenómenos de infecciones, trastornos de coagulación con alta mortalidad. Entonces usted tiene que siempre cuidar en un paciente agudo que no haga insuficiencia. La injuria renal aguda que lleva a la insuficiencia renal aguda es un síndrome que se define como la caída brusca en 48 horas de la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo evalúo la creatinina sérica? El aumento absoluto y sostenido entre 1 a 7 días de 0.3 miligramos del basal, o un incremento del 50%, 1.5 veces. Si yo tengo un paciente que tenía una creatinina de 0.8 y en 3 días me sale el valor de 1.2, ha elevado un 50%. Ojo, ya usted tiene que prestar atención en la posibilidad de una elevación de la creatinina aguda o en la disminución de la diuresis o flujo de orina. Especialmente en pacientes críticos se le pone un catéter y se puede evaluar si la diuresis o flujo de orina, ¿no es cierto?, cae a 0.5 mililitros kilo hora por más de 6 horas, puede usted plantear la posibilidad de oliguria. Y si tienes elevación de creatinina, disminución de la diuresis de manera aguda, estamos frente a un paciente con insuficiencia renal aguda, que por lo general son oligúricos. Jóvenes, una elevación de la creatinina más del 50% del basal, o una disminución del volumen urinario, ¿no es cierto? La oliguria es hasta 400 centímetros o menos,
nos llevará a plantear la posibilidad de una insuficiencia renal aguda, y lo primero que hacemos es, hay que clasificar prerrenal, renal o postrenal. Todas las causas prerrenales son aquellas que tienen que ver con hipovolemia, con deshidratación, con shock, con tipo de trastornos prerrenales. Puede haber una insuficiencia renal aguda intrínseca, donde hay el daño ya no en la perfusión, sino en el funcionamiento mismo del riñón, una nefropatía tóxica, por ejemplo, por hipercalcemia, una nefropatía tóxica por antiinflamatorios no esteroideos, una nefritis lúpica, una nefritis rápidamente progresiva que te lleva a una insuficiencia renal aguda de causa renal. El prototipo es la necrosis tubular aguda, o también hay causas postrenales. El doctor Pino hablará posteriormente de la uropatía obstructiva, que es una de las causas postrenales. Si yo tengo una insuficiencia renal aguda, la categorizaré, ¿es prerrenal, es renal o postrenal? Si es prerrenal, sinónimo de hipoperfusión, de hipovolemia. Si es renal, hay un daño intrínseco del riñón por un problema infeccioso, inflamatorio, autoinmune, farmacológico, y si es postrenal es obstrucción. Un cálculo puede obstruir y darte una uropatía obstructiva con insuficiencia renal aguda, o también una tumoración, una severa hipertrofia de próstata puede dañar el riñón y deteriorarlo. La insuficiencia renal aguda en un 60-70% son prerrenales. Hay que hidratar bien al paciente, sobre todo a los pacientes enfermos. Entre un 25-40% la causa es intrínseca y en un 5-10% son postrenales. Y la insuficiencia renal aguda intrínseca puede ser tubular, por injuria tubular, por ejemplo, en pacientes que tienen isquemia o inflamación, paciente séptico, paciente posoperado, paciente con hipoperfusión, con un shock cardiogénico, o pacientes que reciben aminoglicósido, cisplatino, antiinflamatorios no esteroideos, ciclosporina. También puede haber por nefritis intersticial aguda o glomerulopatías agudas. Prerrenal 60-70%, intrínseca o renal 25-40% y postrenal de 5 al 10%. La insuficiencia renal aguda puede ser catalogada según el volumen urinario en no oligúrica, cuando el paciente tiene elevación de la creatinina pero tiene una diuresis de más de 400 mililitros por día o más de 0.5 mililitros kilo hora. Puede haber insuficiencia renal no oligúrica, sí, pero lo más frecuente, estimado joven alumno, es la oligúrica, de 100 a 400 mililitros por día cuando la diuresis es menos de 0,5 mililitros por kilo por hora. Y hablaremos de anuria cuando hay una diuresis marginal, menos de 100 mililitros por día. De ahí la importancia del balance hídrico, y además cuando usted vea pacientes graves, ¿qué le va a decir a la enfermera? ¿Miccionó? Sí, no. ¿Cuánto miccionó? En 6, 12 o 24 horas. Pero si a usted le dicen que el paciente ha miccionado 300, oiga, eso es una oliguria. Y la oliguria es un dato muy importante desde el punto de vista biológico para pensar en daño renal. Y si la creatinina se elevó el 1.5 sobre el basal, usted tiene criterios para una insuficiencia renal aguda. Etiología, causas de la insuficiencia renal aguda prerrenal. La hipovolemia, pacientes con hemorragias gastrointestinales, quirúrgicas, postpartos severas que no son adecuadamente compensadas, pueden darte oliguria, hipotensión, hipoperfusión y insuficiencia renal aguda. Causas digestivas, vómitos, diarreas. La epidemia del cólera hace más o menos unos 10 años trajo en las emergencias muchos pacientes con insuficiencia renal aguda. Pacientes con pérdidas renales, uso excesivo de diuréticos, cetoacidosis diabética, diabetes insípida no compensada, insuficiencia suprarrenal. Y también pueden dar hipovolemia, el secuestro de líquido en espacio intravascular en caso de pancreatitis, peritonitis, quemaduras y purpurina. El paciente quemado requiere una hidratación muy importante para evitar la hipovolemia. También puede producir insuficiencia renal aguda
los trastornos que tienen que gasto cardíaco bajo. Una insuficiencia cardíaca aguda, un infarto, taponamiento cardíaco, arritmias severas, embolismo pulmonar masivo, hipertensión pulmonar, al dar gasto cardíaco bajo, dan hipoperfusión y obviamente puede deteriorar la función renal. Causas que van con vasodilatación periférica, la sepsis, la anafilaxia, los antihipertensivos, el uso de anestésicos. Causas que van con vasoconstricción renal, hipercalcemia, noripinefrina, ciclosporina, fotericin. Y también pueden ser causa de insuficiencia prerrenal, alteración de la respuesta autorreguladora renal con el uso de inhibidores de prostaglandinas, antiinflamatorios, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, entre otros. Pero creo que es fundamental recordar que las causas más frecuentes están en relación a la hipovolemia. Hay causas de insuficiencia renal aguda renal, parenquimal o intrínseca, en la cual la necrosis tubular aguda es la expresión de la lesión de los tubos renales por mecanismos isquémicos o tóxicos. Puede producirse lesión glomerular en las glomerulonefritis agudas rápidamente progresivas, la nefritis lúpica, por ejemplo, las nefritis asociadas a trastornos reumatológicos, hipertensión maligna, vasculitis, síndrome urémico hemolítico, púrpura trombocitopénica trombótica, toxemia de embarazo, esclerodermia, etc. Ojo, paciente delicado, usted tiene que tener una urea, creatinina, electrolitos basales y luego ir monitorizando. El paciente delicado debe tener un balance hídrico permanente, diario, adecuadamente realizado. Lesiones glomerulares, lesiones tubulointersticiales. Se puede producir una insuficiencia renal aguda renal parenquimatosa intrínseca cuando hay reacciones alérgicas a fármacos, algunos antibióticos, antiinflamatorios, diuréticos, infecciones. Y ahí la importancia, jóvenes, de que en la examen, la evaluación clínica, en la anamnesis, señor, ¿qué medicamentos está tomando usted? Porque acuérdense, la quinta causa de morbilidad en los Estados Unidos son los medicamentos. Se puede tener problemas de salud relacionados a medicamentos. Los antiinflamatorios, por ejemplo, son medicamentos muy importantes asociados a falla renal. Lesión de grandes vasos cuando hay obstrucción de arterias renales por placa arteriosclerótica, trombosis, embolia, obstrucción de vasos renales por trombosis o compresión. La insuficiencia renal aguda, renal parenquimatosa o intrínseca, tiene estos componentes, por necrosis tubular, por glomerulopatías, por trastornos asociados a medicamentos que dan lesiones intersticiales o infecciones, o lesiones de grandes vasos. Y la posrenal u obstructiva es cuando hay una obstrucción u obstáculo en la vía urinaria. Por ejemplo, litiasis, cálculos, tumores o fibrosis que pueden producir compresión extrínseca de uréteres o pelvis, ¿verdad? A nivel vejical, las litiasis grandes, los coágulos, los tumores, la vejiga neurogénica, ¿no? Puede producir obstrucción a la salida normal del riñón, producir una oliguria y luego de esta la insuficiencia renal. Cuando hay alteración a nivel uretral, lesiones intrarrenales, ¿no? Depósito de cristales, coágulos y cilindros, ¿no? Entonces la posrenal. Joven, es importante que usted grabe en su mente, en su corazón, ¿no? También la medicina es una pasión, ¿no es cierto? Más que el fútbol, más que el vóley, ¿ah? ¿O no? He visto al delegado, y felicito al delegado, ¿ah? No ha dormido 3 días y ha venido acá a cumplir con su vida. Bueno. Pero al margen de eso, acá veo varios zombies también, pero chicos, así es la medicina, ¿qué vamos a hacer? Cuando haya oliguria y elevación de creatinina, 2 puntos, insuficiencia renal. ¿Qué hace con la insuficiencia renal? ¿Cuáles son las causas? Inmediatamente. Prerrenal, renal, posrenal. Prerrenal, deshidratación, hipovolemia, hipoperfusión renal, daño intrínseco. ¿De dónde? Del glomérulo, del nefrón, del sistema intersticial, y las posrenales son las obstructivas. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, cuando el riñón no es adecuadamente perfundido, ya se produjo el daño o la obstrucción ha producido también el daño, la conclusión final es que se produce una necrosis tubular aguda.
hay una severa constricción de la arteriola aferente, hay una gran disminución de la velocidad de la filtración glomerular, lesión isquémico-tóxica de las células de los túbulos, se produce una necrosis y luego estos túbulos, estas células van a producir un taponamiento, la necrosis tubular. Se produce daño del endotelio, extravasación de flujo, filtración retrógrada, y este es un riñón que no va a funcionar. Pero a diferencia de la insuficiencia renal crónica, la gran mayoría de insuficiencia renal aguda son reversibles, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que tener rápidamente la posibilidad de diagnosticarlo. Hay una fase prerrenal, hay una fase, ¿no es cierto?, de iniciación del daño de las células, hay una fase de mantenimiento donde ya está la oliguria, ya está la elevación de creatinina, ya hay el daño de las células, y después, en la medida en que se vayan quitando los agentes que han originado esa insuficiencia renal, en la medida en que el paciente esté bien hidratado, no tenga leucoria tóxica o se haya tratado la enfermedad de fondo, en la insuficiencia renal aguda, la reparación de las células tubulares y glomerulares permitirá una fase de recuperación. Entonces usted tiene la fase de iniciación de esta insuficiencia renal aguda, la fase del establecimiento donde ya ese riñón, entre comillas, en el argot médico dice el riñón se quemó, se tapó, y tenemos que estabilizar al paciente, manejar la acidosis, la hipercalemia, la uremia, ¿no es cierto?, la hipercalemia, hasta que el paciente pueda entrar en esta fase de recuperación donde, jóvenes, cuando ustedes sean médicos se van a acordar de mí. No hay cosa más maravillosa que usted suba a su hospital o a su clínica y le digan: doctor, su paciente acaba de orinar. Porque cuando el paciente ha orinado, oye, tranquilo, ya no tiene insuficiencia renal aguda, ya se está en la fase hipodiúrica, ya puede salir de todo el drama de tenerlo en una unidad de cuidados intensivos o de intermedios. Entonces eso es importante, ¿no? Se van a acordar de mí. Manifestaciones clínicas: en la insuficiencia prerrenal el paciente tiene reducción de volumen. El paciente tendrá sed, estará hipotenso, con taquicardia, disminución de la presión venosa yugular. El paciente habrá perdido peso, tendrá sequedad de piel, ¿no? El paciente está deshidratado, ¿cierto? O en algunos casos, cuando hay un tercer espacio, tendrá pues una citis, derrames, una hepatopatía crónica, una insuficiencia cardíaca, una sepsis, ¿no? En la insuficiencia renal intrínseca, en el caso de la forma renal, hay que investigar la presencia de isquemia renal. En el shock hipovolémico hay, además de la hipovolemia, también hipoperfusión. En el shock séptico, además de la hipotensión, hay el componente del daño, ¿no?, de los cuadros de las bacterias en cirugía mayor. En estos casos existe oliguria o anuria, ¿no?, y la probabilidad de que estemos ante una necrosis tubular aguda aumenta si la insuficiencia renal aguda persiste a pesar de un restablecimiento de la perfusión renal. Jóvenes, hay pacientes que tienen náuseas, vómitos, diarreas, sondas, ¿no?, drenes, y si tú le pones 1 litro de suero al día, sabiendo que el paciente tiene un balance negativo 2-3 días, ese paciente se va a deshidratar, va a seguir por perfusión, y cuando pasa de la fase de inicio de la necrosis, de la insuficiencia renal, y se establece la necrosis tubular, ya la insuficiencia renal prerrenal puede ser, en este caso, convertida en necrosis tubular. Se estableció la insuficiencia renal y obviamente por más que usted hidrate al paciente, ya ese riñón no se va a recuperar. Lo ideal es que antes que el paciente haga una oliguria severa o eleve la creatinina, hay que hidratarlos adecuadamente. La posibilidad de insuficiencia renal nefrotóxica requiere del estudio de medicamentos que ha recibido el paciente, por ejemplo, aminoglicósidos, cefalosporinas, ¿no es cierto?, anfotericina, cisplatino, vancomicina. Ojo, hay que evitar la exposición a los pacientes ancianos deshidratados con contraste radiológico, ancianos, diabéticos, deshidratados, ¿no?, pacientes con mieloma múltiple. Le pone sustancia de contraste, se puede el paciente, ¿no?, comprometer a través de presentar una insuficiencia renal aguda intrínseca.
Las toxinas también pueden originar, no como la mioglobina, tras una rhabdomiolisis o destrucción muscular aguda, producir una insuficiencia renal aguda intrínseca. La hemólisis grave también puede producir insuficiencia renal aguda. Y en la posrenal, que es la obstructiva, la forma posrenal, la causa más frecuente en el varón es la obstrucción del cuello de la vejiga por enfermedad prostática, ¿no? La diuresis fluctuante caracteriza de esta uropatía obstructiva. En la insuficiencia renal aguda, ese riñón ya no puede realizar su labor de excreción de sustancias nitrogenadas. Se producirá la hiperazoemia. Sube la creatinina, sube la urea y el paciente comienza a tener náuseas, vómitos, malestar general, alteración del sensorio, asterixis, puede llegar hasta convulsiones. Entonces usted tiene que ir viendo más oliguria, más retención nitrogenada, más cuadro de toxicidad por hiperazoemia, náuseas, vómitos, malestar, alteración del sensorio, asterixis, convulsiones. Mucho cuidado, jóvenes, con que tengan un paciente con náuseas y vómitos de a punto de que no quieran manejarlo, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Creatinina o función renal, hay que ver si está haciendo hiperazoemia. El paciente con insuficiencia renal aguda no puede eliminar líquidos, sobre todo es la oligúrica. Yo les hago una pregunta. ¿Quién tiene mejor posibilidad de tratamiento y pronóstico? ¿La insuficiencia renal oligúrica o la no oligúrica? ¿Cuál es más fácil de manejar, menos riesgo de complicación? ¿La oligúrica o la no oligúrica? La no oligúrica. La oligúrica es más difícil. El paciente no orina, el paciente tiene riesgo a hacer más complicaciones. El paciente puede tener hipervolemia, puede desarrollar derrame pericárdico, frote pericárdico, también por la uremia, taponamiento, puede congestionarse a nivel pulmonar, muchas veces va a requerir diálisis de apoyo. El paciente va a ser hipercalemia. Mucho cuidado, jóvenes, porque la hipercalemia puede producir arritmias cardíacas y paro cardíaco, insisto, o también el hidrodinámico. Y muchas veces el paciente con insuficiencia renal aguda por la uremia puede producir disfunción plaquetaria y tener más riesgo a sangrar. En el examen clínico de la insuficiencia prerrenal hay que buscar los signos de deshidratación. Paciente deshidratado, hipotenso, con gasto cardíaco bajo, sangrado agudo, es un paciente potencialmente en riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda prerrenal. En la insuficiencia renal, muchas veces la hipertensión por la activación del sistema de angiotensina, los síntomas sistémicos, los síntomas de hipercalemia, son los que tenemos que evaluar. Y cuando hay una insuficiencia renal aguda, postrenal u obstructiva, la hipertrofia benigna de próstata, el tacto rectal con una próstata crecida, la presencia de hallazgos que debemos evaluar. En la injuria renal aguda hay también manifestaciones. El paciente puede hacer hemorragia digestiva, ilio, anorexia, náuseas y vómitos por el trastorno plaquetario, por la hipercalemia, por la uremia misma, trastornos cardiovasculares, la insuficiencia renal aguda tendrá el paciente hipertenso, puede haber congestión pulmonar, arritmias, pericarditis, frote. Pueden haber manifestaciones neurológicas, el paciente con insuficiencia renal aguda, alteración del sensorio por trastorno hidroelectrolítico, la acidosis, somnolencia, sopor, puede llegar a coma, convulsiones. Y también, al haber una uremia aguda, la migración de neutrófilos puede estar alterada y las infecciones en la injuria renal aguda son causa importante de mortalidad. Infecciones respiratorias urinarias o infecciones asociadas a los procedimientos, líneas vasculares o al sobreuso de antibióticos. Recuerden que ante un paciente con insuficiencia renal aguda, prototipo oligúrico, elevación de creatinina, ¿no es cierto?, en corto tiempo más del 50% subasal, hay una fase de inicio donde se inicia el daño celular de 1 a 3 días. Si yo hidrato bien a mi paciente y quito el necrotóxico, quizás podría revertir esto. Si ya se ha establecido una fase de mantenimiento donde se llega a la necrosis tubular aguda, mayor porcentaje son oligúricos o anúricos, puede durar de 1 a 3 semanas, y luego viene una fase de recuperación celular o resolución, donde esta fase ya es una fase poliúrica o también llamada fase
diurética, ¿cierto? Esta es la clasificación Rifle del daño renal agudo, donde el paciente puede ser catalogado de riesgo, el paciente tiene lesión renal, hay un fracaso renal o hay una pérdida de la función renal, y esto se clasifica en función a filtración glomerular y criterios de oliguria. El abordaje diagnóstico jóvenes, es muy importante que usted, alumno, grabe lo siguiente. Oliguria menos de 400 a 500 mililitros en 24 horas, y hablaremos de una poliuria si el paciente tiene una diuresis de más de 2500. Pero es importante, joven, que usted hable, converse con sus internos, externos, su enfermera, etcétera, y usted mismo haga una buena diuresis, ¿no es cierto? Una buena evaluación de la diuresis. Menos de 400 es un paciente que está en alto riesgo de, si se mantiene esa oliguria, de tener la insuficiencia renal. Estos jóvenes no les voy a repetir porque ustedes lo han visto desde fisiología, fisiopatología, clínica, todo. ¿Cómo evalúa la función renal? La función renal no se evalúa por la creatinina, sino por la depuración de creatinina. Y a pesar que la fórmula de Cockcroft-Gold es una fórmula muy antigua, que no es totalmente exacta, pero clínicamente nos ayuda mucho. 140 menos de edad por el peso magro, entre la creatinina plasmática por 72, y si son mujeres 0.85. Este aclaramiento nos da una idea de la función, ¿no es cierto?, de filtración glomerular. Y de otro lado hay que valorar la retención nitrogenada, establecer el nitrógeno ureico sérico entre el valor de creatinina, y aquí empieza a tener, digamos, importancia las pruebas de laboratorio. En una insuficiencia renal aguda prerrenal, ¿no?, el nitrógeno ureico sobre la creatinina es mayor de 20, en la intrínseca el nitrógeno ureico sobre la creatinina es menor de 10, y en la postrenal este nitrógeno ureico entre la creatinina puede estar entre 10 y entre 20. Es importante, ¿no es cierto?, como característica fundamental de la insuficiencia renal aguda, la aparición de una uremia aguda. A nivel práctico se considera cuando la creatinina plasmática aumenta de 0.5 miligramos de decilitro día durante varios días, va aumentando sobre un basal, y también puede calcularse el grado de disfunción renal detectando el deterioro del aclaramiento de la creatinina. Si tienes un paciente oligúrico, tienes que hacerle una creatinina probablemente diaria para ver cómo va el incremento y establecer si hay un incremento de 0.5 por día o 1.5, ¿no?, del basal. Entonces tienes una elevación aguda, y si hay oliguria hay una insuficiencia renal. Existirá hiperpotasemia en casos de ira oligúrica o en estados hipercatabólicos, donde hay insuficiencia renal aguda por hemólisis, rhabdomiolisis o lisis tumoral. Puede haber hipopotasemia en las formas poliúricas. También se puede asociar la hiponatremia. El aumento del ácido úrico es característica en la insuficiencia renal aguda, que generalmente no pasa de los 12 miligramos. Puede haber hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipermagnesemia, y la severidad de estas alteraciones será paralela al daño renal que ha ocasionado. Jóvenes, es fundamental la evaluación de los niveles, no solamente de la urea y la creatinina, sino del potasio por el riesgo de complicaciones severas. Es importante un hemograma inicial, ¿por qué? Porque si yo tengo una insuficiencia renal aguda, generalmente el paciente no tiene una anemia crónica, lo cual sí lo tiene la insuficiencia renal crónica, ¿no? Si hay insuficiencia renal crónica, generalmente el paciente tiene una anemia normocítica normocrónica. El patrón ácido-base más frecuente del fracaso renal agudo es la acidosis metabólica, ya que el riñón es incapaz de eliminar los ácidos fijos no volátiles. En la insuficiencia renal voy encontrando oliguria, voy encontrando elevación de creatinina, voy encontrando elevación de urea, voy encontrando elevación de potasio, elevación de, ¿no es cierto?, de ácidos, en este caso acidosis metabólica, y también se puede evaluar la orina en cuanto a la densidad urinaria. Puede ser mayor de 1020 en insuficiencia prerenal, porque obviamente al ver poca
cantidad de líquido, a haber una hipovolemia, el riñón trata de concentrar más. Jóvenes, y esto es bien importante, aun cuando nuestros laboratorios tienen tanta carga que muchas veces no hacen un seguimiento adecuado. Debiéramos regresar a que cuando hagamos nuestro internado, ojalá pudiéramos bajar al laboratorio y pedir, porque si usted encuentra cilindros hialinos, esto se corresponde a una insuficiencia prerrenal. Y si encuentra cilindros granulosos pardos, en la insuficiencia renal aguda de tipo renal o intrínseco. Me puede ayudar eso, ¿cierto? Puedo pedir también en un laboratorio especializado que se haga la excreción fraccionada del sodio, donde a través de una fórmula sodio urinario por creatinina plasmática, entre sodio plasmático por creatinina de orina por 100, si me dan un valor menor de 1 de la excreción fraccionada de sodio, es una insuficiencia prerrenal, y si es mayor de 1 es renal o intrínseca, ¿no es cierto? Entonces, si yo les pregunto, el paciente tiene una insuficiencia renal con una excreción fraccionada menor de 1 de sodio, usted puede decir, si tiene insuficiencia renal aguda y su excreción fraccionada de sodio es menor de 1, estaremos frente a una insuficiencia prerrenal. Obviamente el paciente tiene antecedentes de pérdida, ¿no es cierto? Hay otro índice que se llama el índice de fallo renal, donde el sodio urinario entre la creatinina de orina sobre la creatinina de plasma, si la insuficiencia renal aguda es prerrenal, el índice de fallo renal es menor de 1. Entonces ya usted tiene su insuficiencia renal. Puedes catalogar como pre-renal o post-renal. Si le haces una excreción fraccionada de sodio y sale menos de 1, es prerrenal. Si le haces un índice de fallo renal y es menos de 1, también es prerrenal, ¿cierto? Ojalá nuestros laboratorios pudieran hacer todos estos datos. Y en un laboratorio general yo tengo que pedir electrolitos. ¿Por qué? Porque puedo encontrar hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, ¿no es cierto? Y también, según el paciente, puede elevarse el ácido úrico o la creatinquinasa, que puedan sugerir rhabdomiolisis. Y si el paciente tiene una insuficiencia renal aguda con anemia, podrá estar en relación a hemólisis, mieloma múltiple o microangiopatía trombótica. Y en algunos casos la eosinofilia se corrobora con insuficiencia renal aguda por nefritis intersticial. Es importante, ¿no es cierto?, evaluar el volumen urinario y el sedimento. En la prerrenal, doble resaltador acá, chicos, el sedimento no contiene células, pero sí cilindros hialinos, formados por la proteína Thomson-Horvath. En la necrosis tubular, o sea, insuficiencia renal aguda, renal o intrínseca, existen cilindros granulosos, pigmentados y células epiteliales. Puede haber proteinuria, pero en realidad no es de rango nefrótico, habla ya de un compromiso glomerular y tubular, ¿cierto? Y es importante realizar una evaluación sistemática de la orina para poder también evaluar posibilidad de etiología. El electrocardiograma para detectar los datos de hiperpotasemia, ¿no?, de hipocalcemia. Una radiografía nos puede dar una idea, sobre todo la de tórax y congestión pulmonar, y una ecografía abdominal es importante. Muchas veces usted va a estar, el paciente tiene insuficiencia renal, aguda o crónica. Si tiene anemia normocítica normocrónica, estaremos frente a un paciente probablemente con insuficiencia renal crónica. Si tiene un riñón pequeño, probablemente con insuficiencia renal crónica. Pero si el paciente tiene una insuficiencia renal con riñón normal, lo más probable es que estemos frente a una insuficiencia renal aguda, ¿no es cierto? Entonces, la ecografía es fundamental para el diagnóstico diferencial de la insuficiencia renal aguda. 1. Se puede descartar patología obstructiva. ¿Cuándo se habla de patología obstructiva? Cuando la ecografía me dice que tengo globo vesical, tengo vejiga grande, tengo hidronefrosis, tengo estos signos, ¿no? Estos hallazgos ecográficos, ¿no? Y también el tamaño renal es muy importante para distinguir entre una insuficiencia renal aguda de una insuficiencia renal crónica. Chicos, esto se los dejo para su casa, ahora que llegan a casa tranquilos, se dan una ducha, comen rico y a estudiar.
insuficiencia renal aguda, índices diagnósticos. Fracción excretada de sodio menor de 1, prerrenal. Índice de fallo renal menor de 1, prerrenal. Concentración urinaria de sodio menos de 10 miliequivalentes litros, prerrenal, ¿cierto? Y aquí tienen esto, cilindros hialinos, sedimento prerrenal. Y generalmente la excreción fraccionada del índice de fallo renal y el sedimento nos van a ayudar a poder catalogar de mejor manera nuestra insuficiencia. El diagnóstico diferencial, el primero que se plantea es si estamos frente a una IRA o una IRC. La mejor guía es la buena historia clínica, los antecedentes, ¿no es cierto? Y también, si tenemos anemia y tenemos un riñón pequeño, lo más probable es que tengamos una insuficiencia renal crónica o aguda. Crónica. ¿Y en qué caso se da insuficiencia renal crónica con riñón normal o grande? La amiloidosis, ¿no es cierto? IRA versus IRC, tolerancia a la uremia. El paciente crónico tolera mayor la uremia, tiene una palidez terrosa, tiene anemia y el riñón está chiquito. El de insuficiencia renal aguda no tolera muy bien la uremia, por eso que hace muy rápido encefalopatía, ¿no? No tiene un aspecto característico porque la uremia se ha instalado muy rápido, generalmente no tiene anemia, salvo que tenga una hemólisis, y el tamaño del riñón está normal o aumentado, ¿no es cierto? La ecografía nos va a ayudar mucho para ver el tamaño del riñón y descartar si hay una uropatía obstructiva. En segundo lugar, descartar la causa obstructiva. Pacientes con clínica de prostatismo, es muy importante la revisión del tacto rectal, la palpación abdominal para valorar la presencia del globo vesical y el sondaje para detectar la presencia de retención urinaria. Muchas veces sucede, jóvenes, que la enfermera dice su paciente no orina, entonces uno dice, uy, inmediatamente insuficiencia renal. Lo vas a evaluar, efectivamente no orina, pero al examinarlo, peso, presión, pulso, temperatura, ves pulmones, ves corazón, ves abdomen y si encuentras un globo vesical, el drama de la oliguria se puede terminar cuando le ponen un cateterismo y sale, ¿no es cierto?, la orina que está retenida. Hidronefrosis, ven acá en esta ecografía, simplemente para mencionar que las causas de hipoperfusión, los nefrotóxicos y la uropatía obstructiva son las causas más importantes de la insuficiencia renal aguda de las unidades de cuidados intensivos, siendo la causa más importante la hipoperfusión, la causa prerrenal. La insuficiencia renal aguda puede ser prevenida, ¿qué dice? Por supuesto, con buena hidratación, evitar nefrotóxicos y detectar rápidamente la patología obstructiva. El paciente, cuando haga medicina 2, verán, el tratamiento tiene que, muchas veces, cuando ya está establecida y es hipercatabólica, tiene acidosis, tiene hipercalemia, hipocalcemia, ¿no? El paciente tiene que ir a diálisis, ¿no? Jóvenes, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que ya volamos. No, pero es el doctor Piro. Este señor tiene 60 años, tiene una diarrea de 2 semanas, tiene hipotensión, ¿no es cierto? Y uno evalúa acá leucocitos 10.400, hemoglobina 13, glucosa negativo, acetona negativo, bilirrubina negativo, glucosa 127, una 408, creatinina 10. Ni hablar, aquí no hay duda, ¿no es cierto? El hombre está muy mal. Diarrea, deshidratación, hipotensión, oliguria, retención nitrogenada. Este señor tiene una insuficiencia renal aguda prerrenal por deshidratación severa. Y lo más probable es que ha trepado tanto la creatinina porque después de la hipovolemia que ha hecho finalmente una necrosis tubular, ¿no es cierto? En este otro caso clínico, jóvenes, es una mujer de 71 años, con antecedentes de hipertensión, histerectomía, aplastamiento anterior del 1 y 2 con osteoporosis, se cae de las escaleras, sufre una contusión y recibe AINES. Cuando usted usa antiinflamatorios, ¿qué piensa? Primero, calmar dolor, calmar inflamación. ¿Qué más? Gastritis. ¿Qué más? Riesgo de sangrado. ¿Qué más? Riesgo de daño renal. Aprendan eso. El que usa antiinflamatorio. Ahora usted llega a su casa, una requisa de antiinflamatorios.
para evitar gastritis, evitar sangrado digestivo y evitar daño renal. ¿De acuerdo? Esta señora usaba, porque se ha caído por el dolor, ¿no es cierto?, recibe ibuprofeno. 15 días después, astenia, anorexia, debilidad, deungeusia, pérdida de apetito, escalofrío, ras cutáneo, ¿no? Esta señora le hacen una evaluación, urea 310, creatinina 8.14. Los antiinflamatorios pueden producir en personas mayores con antecedentes, ¿no es cierto?, de hipertensión o diabetes, pueden producir insuficiencia renal aguda, severa. Entonces, en este caso, por la historia clínica, el consumo de AINES previo al inicio de un cuadro clínico, las características del sedimento de orina y la persistencia de una diuresis se interpretó como una nefritis tubulointersticial aguda secundaria a AINES. Entonces, eso es importante. Y en este varón de 59 años, que tenía oliguria progresiva hasta anuria, antecedente de dificultad para iniciar la micción por la piuria, 20 días antes del ingreso, y obviamente en el tacto rectal hay una próstata aumentada de tamaño. Este es un paciente que tiene 20.000 leucocitos, 89 polisegmentados, creatinina 10, nitrógeno ureico 81, colocan las sondas, se obtuven más de 3.000 centímetros cúbicos de orina, y obviamente en la ecografía hay una próstata crecida, con vejiga dilatada, con hidronefrosis bilateral. Obviamente, jóvenes, se trata de una insuficiencia renal aguda o renal obstructiva por una hipertrofia benigna de próstata severa. Por la historia clínica, la próstata crecida, la vejiga distendida y la hidronefrosis, el cuadro se interpretó como una insuficiencia renal aguda por renal obstructiva por hipertrofia prostática. Finalmente, no olvidar sospechar de insuficiencia renal aguda cuando haya incremento rápido de nitrogenados y urea. ¿Cómo voy a saber que están elevándose los nitrogenados? Joven, usted tendrá una enorme responsabilidad cuando esté al frente de un paciente delicado, pedirle glucosa, urea, creatinina, electrolitos, orina, hemograma. Si el paciente está delicado, muy probablemente diario. Si el paciente está en una unidad de cuidados intensivos, probablemente sea más frecuente. La insuficiencia renal aguda puede ser prerenal, hipovolemia, renal, necrosis tubular o renal obstructiva. Aquí es, ¿no?, el acute kidney insufficiency, elevación de nitrogenados, sin anemia, con riñones de tamaño conservado. Porque si yo le digo elevación de nitrogenados con anemia y con riñón pequeño, ya no es la insuficiencia renal aguda, sino la insuficiencia renal crónica. Acuérdense, jóvenes, si yo pido una excreción fraccionada de sodio, un índice de fallo renal menor de 1, lo más probable es que esta insuficiencia sea prerrenal. Y si el sedimento tiene cilindros hialinos, prerrenal. Pero si la excreción fraccionada de sodio es más de 1, el índice de fallo renal es más de 1, y ya no hay cilindros hialinos, sino granulosos, pigmentados en células epiteliales, probablemente la paciente o el paciente tenga una insuficiencia renal aguda por necrosis tubular o insuficiencia renal aguda intrínseca. Bien, muchas gracias.